Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 14 de enero del 2025. Primer programa de este nuevo año en una nueva temporada de la Real Historia. Y vamos a empezar hablando de un tema que fascina a muchos y que produjo numerosa literatura histórica, historiográfica, desde sus inicios hasta el día de la fecha. Últimamente un poco menos, quizás los intereses de los historiadores y los viajeros ahora son otros, pero en el siglo XVI, especialmente en el XVII y más peculiarmente en el XVIII, se escribieron numerosísimos libros, textos, tratados sobre el tema, al punto tal que los indígenas del Paraguay, los guaraníes, los tupí guaraníes y las demás tribus que componen a esa familia eran prácticamente los más famosos del mundo, según expresión de varios autores de la época. Nos referimos a las misiones jesuíticas del Paraguay. Y las misiones jesuíticas del Paraguay son motivo de un misterio que trataremos de descifrar brevemente en esta introducción que haremos sobre el tema, en la que vamos a indagar brevemente sobre la historia de la orden jesuítica y sobre la máxima obra que llevaron a cabo a nivel mundial, que fue precisamente en la provincia jesuítica del Paraguay, también conocida como Paracuaria. Esto es la Real Historia. La orden jesuita, la Compañía o también conocida como Sociedad de Jesús, Compañía o Sociedad de Jesús, se fundó en el año 1534 en fecha 15 de agosto, ténganse en cuenta, 15 de agosto, el mismo día en que se celebra la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María. De la Inmaculada Asunción de Santa María. 15 de agosto, la Asunción de Santa María, la Inmaculada Asunción de Santa María. Es uno de los dogmas marianos clave junto a la encarnación y junto a la concepción. El 8 de diciembre es la concepción. Estamos hablando del 15 de agosto de 1534, la Santísima Asunción de la Virgen María. En ese día, San Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. ¿Quién fue San Ignacio de Loyola? Se preguntarán muchos. Uno de los más grandes santos que produjo la época en el periodo de la contrarreforma, o llamado así contrarreforma, más bien debería llamarse contrarrevolución, el periodo de la contrarrevolución. San Ignacio de Loyola fue un soldado español que se convirtió en el primer general de la orden de San Ignacio de Loyola, la orden de la Compañía de Jesús, conocida como los jesuitas. El primer general de dicha orden, el primer superior general de dicha orden, porque cuando él era joven,
cuando él era joven se dedicó realmente a la vida militar, fue soldado y combatió en varias campañas militares dirigidas por Fernando el Católico, ni más ni menos. En estas campañas militares, en el año 1512 más o menos, empieza la conquista del reino de Granada y fue allí en donde él se destacó. El joven Íñigo de Loyola, porque era su nombre original, Íñigo de Loyola. Y aproximadamente en el año 1521, en una lucha que mantenían los franceses y los españoles entre ellos, franceses contra españoles, en este combate alrededor de la ciudad de Pamplona, es cuando Íñigo de Loyola recibe una herida gravísima en la pierna y queda inmovilizado. Se pensaba que iba a morir, de tal grave que fue la herida que sufrió. Pero en ese momento en el que él estaba convaleciendo, realiza unas lecturas de antiguas obras cristianas, del Flos Sanctorum, de la vida de los santos de Santiago de la Vorágine, libros escritos por varios franciscanos, digo bien, y allí es donde Íñigo de Loyola, el soldado combatiente que era bastante conocido por su valor, decide hacerse religioso, se interna en el hospital de Santa Lucía de Manresa, lugar que posteriormente él va a hacer como una especie de hogar suyo en una de las iglesias de ese lugar de Manresa, y a partir de allí decide definitivamente hacerse religioso, hacerse sacerdote. Y el 15 de agosto de 1534, día de la Santísima Asunción, San Ignacio de Loyola, luego de hacerse maestro en artes liberales de la Universidad de París, crea la Orden de Jesús o la Compañía de Jesús o la Sociedad de Jesús, como también se la conoce, pero más famosa por su nombre de jesuitas, los jesuitas. Esos son los jesuitas. Sucede que esta Compañía de Jesús fue muy popular por el carisma de este señor Ignacio de Loyola. Él era un soldado y la historia del joven Ignacio de Loyola atraía a muchísima gente. Tanto es así que numerosos jóvenes, inspirados por la vida ya tempranera de Ignacio de Loyola, se meten en la orden que él fundó, la orden de los jesuitas, la Sociedad o Compañía de Jesús, y tempranamente, cuando esta orden se empezó a organizar recién, el Papa Paulo III es el que da en 1540 más o menos la autorización para la creación de esta orden, la Sociedad o Compañía de Jesús. Tempranamente los jesuitas son ya enviados con un celo apostólico, con un celo misionero, con un celo evangelizador ferviente y hasta, si se quiere, majestuoso, inspirado por el mismo San Ignacio de Loyola, son enviados ya a las Américas, tempranamente. Y en eso se unen a los esfuerzos evangelizadores de los franciscanos, que estuvieron entre las primeras órdenes religiosas en llegar a las Américas. De hecho, que los franciscanos son los precursores de la gran obra que realizarían los jesuitas tiempo después. Y los franciscanos en el Paraguay, allá por el año 1587, 88 más o menos, empiezan a penetrar en el país. 87, 88 más o menos. Es fascinante también hablar de los franciscanos en algún momento. Incluso se hace el primer sínodo del Río de la Plata en Asunción del Paraguay en 1603, y a la cabeza de dicho sínodo estuvo
un franciscano, Fray Martín Ignacio de Loyola, el sobrino del famoso San Ignacio de Loyola. Este era franciscano, Fray Martín Ignacio de Loyola. Y de hecho que los franciscanos empiezan a denominar a toda la región que empiezan a evangelizar como la provincia de Asunción o la provincia franciscana del Paraguay. Y ese nombre de provincia franciscana de Asunción o provincia franciscana del Paraguay lo van a tomar los jesuitas y van a denominar a toda la región como provincia jesuítica del Paraguay, también conocida como la Paracuaria. De allí que en la historia del Río de la Plata, cuando se habla de los franciscanos y se habla de los jesuitas, por añadidura se está hablando ya de la historia del Paraguay franciscano y del Paraguay jesuítico, porque incluía a toda la región, y ese era el nombre que ellos le daban a la región, provincia franciscana de Asunción del Paraguay o directamente provincia jesuítica del Paraguay, y ya incluía a toda la región. Hablamos de Córdoba, Chile, el propio Paraguay actual, Argentina, parte de Brasil, parte de Uruguay, parte de Bolivia, o sea, incluía toda la región con ese nombre, provincia franciscana de Asunción del Paraguay o provincia jesuítica del Paraguay o directamente ya la Paracuaria. La Paracuaria. Bueno, los franciscanos fueron precursores, pero los jesuitas se meten en el país allá por el año 1603 y el 9 de febrero de 1604 Claudio de Aquaviva es el que da inicio, da el puntapié inicial a la entrada de los primeros predicadores jesuitas a la región. Y aproximadamente ya en 1620, 1625, los jesuitas están en el Paraguay creando un colegio jesuítico. Y luego empiezan las discrepancias y los rifirrafes entre jesuitas y franciscanos y las diferentes órdenes que tienen sus temas internos, sus diferencias entre ellos. Y los criollos y mestizos que también se ponen del lado de un grupo o del otro grupo. Bueno, cosas, pueblo chico, infierno grande, dirían por ahí. Pero aproximadamente en esos años ellos ya penetran en el Paraguay. El periodo jesuítico del Paraguay generalmente se lo periodiza, valga la redundancia, desde 1604 hasta 1768. Y en ese sentido, lo más palpable y visible que quedó de esos casi 160 y más años de presencia jesuita, dos siglos de presencia jesuita en el Paraguay, lo más palpable y visible son las misiones o las reducciones, más correctamente dicho, que ellos crearon en el sur de Asunción, pero bajo la influencia del obispado de Asunción. Fue allí en donde surgió, en especial gracias a la hacendosa mano de franciscanos y de jesuitas, el más vibrante experimento del cristianismo feliz, casi utópico, que despertó la admiración de diversos comentaristas y pensadores de los más variados espectros ideológicos. Un argentino describe con emoción a este episodio sublime de la historia, enfocándose obviamente en la Sociedad de Jesús, en la Compañía de Jesús. La provincia del Paraguay de la Compañía de Jesús, decía este autor, Cayetano Bruno, abarcaba un territorio 10 veces mayor a la actual república homónima, pues reunía lo que fue después el virreinato del Río de la Plata. De las 30 famosas reducciones que en ella se fundaron, 15 caían en el actual territorio argentino, 7 en lo que ahora es el Río Grande del Sur de Brasil y 8 en el Paraguay. Su estudio forma
uno de los capítulos más notables de la historia eclesiástica universal. En efecto, Paraguay era el epicentro de esta acción primorosa y excelsa. Desde Asunción surgieron todos los esfuerzos civilizadores y evangelizadores en lo que posteriormente fue el Virreinato del Río de la Plata. Así lo comprendían bien en Lima, que entonces era la cabeza de Sudamérica, era la sede del Virreinato del Perú. Y tanto los jesuitas como los franciscanos, ya dijimos, se referían a la región habitada por los pueblos guaraníes como la provincia del Paraguay, que abarcaba un territorio, escuchamos recién lo que mencionó el sacerdote argentino Cayetano Bruno, 10 veces mayor a la actual república homónima, o sea, 10 veces mayor a la actual república del Paraguay, aproximadamente 4 a 5 millones de kilómetros cuadrados de extensión. Algunos llegaron a llamar a estas misiones del Paraguay como una teocracia barroca entre los guaraníes. Una teocracia barroca española entre los guaraníes. Y muchos intentaron describir lo mejor que pudieron a este sistema de gobierno hasta hoy inigualado, en el que los evangelizadores católicos convivieron e hicieron prosperar a sus conversos indígenas guaraníes. Lo que surgió como un bastión español contra los portugueses bandeirantes mamelucos, pronto evolucionó en una auténtica república jesuítica guaraní. Voltaire, el blasfemo Voltaire, el barón de Montesquieu, el antieclesiástico D'Alembert hablaron del tema desde una visión liberal revolucionaria. También lo hizo el romántico vizconde de Chateaubriand con una perspectiva más conservadora en su libro El genio del cristianismo, el libro favorito del Mariscal López, dicen algunos, El genio del cristianismo del vizconde de Chateaubriand. Y hasta el gran conde Joseph de Maistre, el padre de la contrarrevolución del siglo XVIII y XIX, dedicó a las misiones del Paraguay varios párrafos laudatorios. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en las reducciones? Más allá de idealizaciones, pues ningún proceso es perfecto ni exento de errores. Lo cierto es que, como resultado histórico, se tiene bastante comprobado que en ellas los guaraníes, o más extensamente los tupí guaraníes, la más importante y probablemente la más numerosa de las tribus o confederación de tribus entre el Perú, el Amazonas y el Río de la Plata, según un autor francés llamado Jean Lacoulture, consiguieron prosperar, civilizarse y educarse en las más altas consignas del magisterio católico. ¿Qué significa esto? Es fundamental entender. En el siglo XVI, la primera potencia mundial era España, y lo fue todavía en el XVII. Bajo los reyes católicos, la Casa de Trastámara, y sus sucesores legítimos, que fueron los Habsburgo, la Casa de Austria. Y el Imperio Español llevó consigo una consigna sagrada. No era solamente dominar territorios, era civilizar, conquistar almas para Cristo en plena revolución protestante que ocurrió en 1517, cuando Europa se estaba partiendo en pedazos por causa del protestantismo. El Imperio Español ganaba almas para Jesucristo en América. Y los españoles, con sus leyes, las leyes de Indias y toda esta política de Estado que tenían ellos, no era una casualidad, era una política de Estado del Imperio Español. Civilizar, evangelizar y convertir a los pueblos que encontraban en las Américas. Esto está inclusive en el testamento de Isabel la Católica. La política de Estado era civilizar y convertir y entregar a Cristo las almas que se encontraban aquí. Inclusive se hicieron debates, se hicieron discusiones teológicas en las universidades españolas sobre cómo debía hacerse de forma justa este proceso. Inclusive se discutió si tenían o no tenían alma los indígenas. ¿Por qué se discutió eso? Se discutió eso porque para los protestantes
El indígena directamente no tenía alma. Y el mejor indígena era el indígena muerto. De allí que en el norte, en donde estuvieron los protestantes, mucho tiempo después, los ingleses, los holandeses, ellos no se preocuparon por civilizar a los indígenas. Solamente se preocuparon por exterminar a los indígenas. Muy diferente de lo que hizo el Imperio Español. Y si queremos tener una comparación clarísima de dos imperios haciendo la obra de Dios uno de ellos y la obra del demonio el otro, tenemos al Imperio Español en el Paraguay civilizando a toda la tribu, la familia de tribus tupí-guaraníes, con los jesuitas y los franciscanos. Los guaraníes no eran ningunos nenes de pecho, eran guerreros. De allí viene la palabra guaraní. Guerrero significa guaraní. Guerreaban entre ellos, se mataban entre ellos y se hacían sacrificios humanos entre ellos y se comían entre ellos. Hay poemas guaraníes antiguos en donde el indígena, porque los guaraníes tenían una especie de gran elocuencia y gran capacidad de hacer discursos, y se registraron esos discursos antiguos, los propios franciscanos y jesuitas los anotaron cuando ellos veían los combates entre las diferentes tribus, y cuando un guerrero era derrotado y se le iba a hacer el sacrificio humano y se le iba a comer, el guerrero le decía a sus futuros comensales, tontos son ustedes que creen que me han vencido, porque ahora comerán de mí y mi carne es la carne de sus ancestros que yo los comí antes. No se darán cuenta que ahora ustedes se alimentarán de sus propios ancestros. Es un poema de un guaraní que iba a ser comido por otros guaraníes porque fueron derrotados. Este guaraní fue derrotado en combate y los jesuitas y franciscanos anotaban esto, preservaban esto. Entonces, vinieron acá y civilizaron a toda la más poblada región, como dice la cultura. La más poblada región era esta, de los guaraníes. Al punto tal que aquí ya no existe más nada de eso. Acá todos somos cristianos, nadie come carne humana que yo sepa. Aquí en Sudamérica, en la región del Río de la Plata, la cultura permanece, la cultura guaranítica permanece preservada en muchos aspectos, se habla el idioma guaraní y todos son cristianos, mal que bien, devotos o no devotos, pero aquí estamos, aquí estamos. Y en comparación, esto es lo que hizo el Imperio Español, vean en comparación lo que hizo el Imperio Británico en la India. El Imperio Británico en la India. No solamente se las pasaron exterminando a los hindúes, probablemente en 200 años que estuvieron allí los ingleses, redondeo 200 años, que estuvieron allí los ingleses en la India, liquidaron 100 millones de hindúes y no le civilizaron a nadie. No le civilizaron a nadie. Hasta ahora los hindúes tienen sus falsos dioses, sus falsos sacrificios, sus falsas deidades y demiurgos y demonios. Hasta ahora hay. La gente no cree cuando yo les digo esto. En la región del Tíbet y en las regiones más profundas de la India, hasta ahora hay sacrificios humanos ahí. La gente no cree, pero es así. ¿Hicieron algo los ingleses al respecto? Nada. Absolutamente nada. Los ingleses solo sacaron de allí, de la India, lo que tuvieron que sacar, las riquezas que tuvieron que sacar. Mantenían allí sus relaciones con los cipayos, de allí viene la palabra cipayos, que eran los hindúes a quienes ellos les compraban para poder mantener el control de la población. Y nada, civilizarle a nadie. Eso es cosa de estúpido. ¿Se entiende la diferencia que hay entre el Imperio Español y el Imperio Británico? Bueno, entonces, que quede claro. Y los jesuitas inteligentemente lograron penetrar en la psicología de las tribus guaraníes y supieron organizarlas de tal manera que en las reducciones se reprodujo más o menos el sistema al que los guaraníes estaban, digámoslo así, adecuados.
Los caciques en las reducciones seguían siendo líderes de las tribus. A ellos se les confiaba la protección de las misiones y se sentaban a la misma altura que el cura o el doctrinero. El principal éxito, además, fue que los jesuitas y los franciscanos, precursores de los jesuitas, lograron solucionar el problema del hambre, proveyendo a los indígenas de una fuente constante de alimentos. Como diría un autor estadounidense que escribió sobre las misiones del Paraguay, la hambruna era una parte integral de la existencia de esas naciones cazadoras-recolectoras, pues la fuente de abastecimiento de comida era una función de encuentro fortuito y de los caprichos del clima. Y en el caso más extremo, los sacrificios humanos. Eso lo dice un autor estadounidense que estudió el tema de los jesuitas. A pesar de que los indígenas guaraníes no sentían en exceso como los incas o los aztecas el tema de la hambruna, esta existía. Porque los guaraníes tenían la suerte de que en todo este territorio del Paraguay había bosques y selvas llenas de frutos del campo y también llenas de animales, y lograban salir adelante con eso. Pero igual existía la hambruna. Y en las misiones jesuíticas no se estableció lo que algunos incorrectamente llaman un sistema socialista o precomunista. Eso es un error. En las misiones jesuíticas se estableció un estilo de vida solidario, comunitario y distributista según la concepción católica de la economía. Existía la propiedad privada. Repito, en las misiones jesuíticas existía la propiedad privada destinada a cada individuo y a sus familias, que podían retener para ellos todo aquello que les sirviera como patrimonio y que ganaron con el sudor de su frente. Uno de los secretos de este sistema radicaba en que durante ciertos días de la semana, podían ser 2 o 3 días de la semana entera, los indígenas trabajaban para el Tupamba, el patrimonio de Dios que pertenecía a la comunidad y formaba parte de las estancias del rey administradas por los misioneros, quienes no se quedaban con propiedad alguna. Ojo, los misioneros jesuitas y los misioneros franciscanos también no se quedaban con propiedad alguna. El resto del tiempo en que trabajaban, lo que acumulaban era para los indígenas, era su legítima plusvalía, como dirían los marxistas. Sin embargo, debe decirse que no estaba permitida la herencia en este sistema, y cuando fallecía una persona, toda su propiedad era repartida de forma equitativa a los miembros de su familia y de su reducción, y en caso de inconvenientes pasaba a formar parte del Tupamba-E. De igual manera, debe añadirse que la vida en las misiones giraba en torno al calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Los indígenas tenían abundancia de días feriados gracias al santoral y a las actividades cotidianas, que empezaban con la celebración de los divinos misterios. Los domingos, tras el santo sacrificio de la misa, por lo general se procedía con un caruguazú en donde todos se reunían a comer y beber alegremente, aunque sin exagerarse. Por la Real Cédula, escuchen esto, por la Real Cédula del 18 de diciembre de 1606 se reconoció que los caciques y sus descendientes eran hidalgos de España. Otro decreto similar del 30 de enero de 1607 estableció que ningún indígena converso al cristianismo podía ser sometido a la encomienda ni al servilismo y debía estar libre de impuestos por el plazo de 10 años. Y luego tenemos a la cédula magna del Imperio Español, se la conoce así, cédula magna del Imperio Español del 6 de marzo de 1609, que confirmó a las dos anteriores, señalando que todos los indígenas son hombres libres, al igual que los españoles. Sepan, eso era el Imperio Español. Los jesuitas llevaron a perfecto cumplimiento todas las benignas legislaciones españolas respecto al cuidado de los indígenas.
convirtieron al tabaco y a la yerba mate del Paraguay en objetos de consumo masivo para el resto de la América española, lo que generó no pocos conflictos con el Tribunal del Santo Oficio, pero que fueron eventualmente ignorados. Se hizo la vista gorda. Se hizo la vista gorda por la poderosa influencia que la Compañía de Jesús ejercía en la corte de los monarcas Habsburgo. Y el principal peligro que debieron afrontar las reducciones fue la insidiosa acción de los bandeirantes mamelucos que intentaron arrasar con ellas, rapiñar sus riquezas y esclavizar a sus indígenas para venderlos a los mercaderes negreros anglo-holandeses en el Océano Atlántico. De este tema lo hablaremos seguramente más adelante. Las misiones jesuíticas fueron un verdadero imperio del mate y una confederación de teocracias cooperativistas autónomas. Estos entrecomillados los extraigo de un francés que ya les mencioné, Jean Lacouture. Y el estadounidense E. Michael Jones, que escribió sobre los jesuitas, nos dice que si la praxis es la máxima jueza de la historia, entonces podría afirmarse que los jesuitas llegaron con un sistema económico superior al de su principal competidor, el naciente capitalismo. Los jesuitas crearon Ab Ovo, como el grupo de comedia paraguayo. Ab Ovo, desde el huevo, desde el inicio. Los jesuitas crearon Ab Ovo en el Paraguay, establecimientos que fueron más ricos y más prósperos que los enclaves coloniales de cualquier otra potencia europea, dice el estadounidense E. Michael Jones. La base teórica de las reducciones era también superior, algo que la Europa burguesa tardaría 300 años en descubrir con la cara escuela de la experiencia. Como estaba creado en base a la ley moral, el sistema económico solidarista que los jesuitas crearon en el Paraguay era superior a lo que el capitalismo creó en Inglaterra. Es difícil añadir mucho más a tan lapidaria afirmación demostrada con pruebas irrefutables. Pero lastimosamente los servidores de Satanás operaban en las sombras y por medio de guerras e intrigas consiguieron acabar con dicho sistema. La Sociedad de Jesús, los jesuitas, fueron expulsados de todos los territorios del Imperio Español en el año 1767. Evento traumático si los hubo para la República del Paraguay y que fue impulsado por, hay que decir las cosas como son, francmasones al servicio de Inglaterra, como el portugués Marqués de Pombal o el francés Conde de Choiseul. De hecho, que los franceses y los ingleses fueron archienemigos de la orden jesuita desde siempre. Y difundieron, así como difundieron una leyenda negra en contra del Imperio Español, difundieron también una leyenda negra en contra de los jesuitas. Pero de eso hablaremos ya en otras emisiones. Así es que síganos en las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, etcétera, etcétera. Denos RT, me gusta, Informate PI en Twitter, síganme a mí también, @profmoriartypi en Twitter. Y si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo martes para una nueva edición de La Real Historia. Hasta entonces.